Hola traders, el día de hoy vamos a mirar cómo encontrar esas oportunidades en el mercado que nos permitan generar excelentes ganancias después de grandes movimientos en los cuales nos puede estar mostrando gran carácter tanto de compradores como de vendedores y nos puede dar la posibilidad de montarnos en un precio y poder aprovechar esas grandes subidas o esas grandes caídas. Todo esto lo vamos a mostrar en los gráficos con el fin de que ustedes empiecen a aprender a encontrar esas zonas en donde podemos esperar los precios, no arrebatarnos y tener un poco de paciencia para lograr esos grandes porcentajes que tanto nos gustan cuando generamos dinero. Nosotros como traders tenemos que aprender a tener esa paciencia, tenemos que aprender a encontrar esas posibilidades y aprender a encontrar nuestro estilo de hacer trading. Si nos gusta esperar o si nos gusta hacer scalper, que vamos a estar haciendo operaciones mucho más rápido, pues ya eso es otro cuento. Pero en este caso vamos a mirar cómo podemos generar grandes porcentajes, pero tenemos que tener la paciencia, porque vamos a mirar los gráficos en temporalidades mayores como de 4 horas, 1 hora o hasta en días para podernos ubicar. Entonces vamos al gráfico en estos momentos. Estamos en Bitcoin, algo que pues ya hemos mostrado en el anterior video. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en la parte de arriba para que lo puedas ver. Estas grandes ganancias que generamos por medio de la paciencia, de tanto que les hablo, donde fue que cayó el precio a esta zona, esta primera zona de acá abajo. Vamos a ponerlo acá más para que lo puedan ver. El precio cae y sube hasta por acá. Tuvimos una compra acá, una compra acá y otra compra acá y generamos esas hermosas ganancias. Pero ahora luego de eso, ¿qué viene? Ahí ya estamos, en pocas palabras, fuera del mercado. Y en el anterior video localizamos estas dos franjas verdes que tenemos acá como zonas de compra que nos podrían dar un buen inicio a esta subida que se podría estar dando. Pusimos una alerta, no es para poner la orden de compra enseguida, sino queríamos esperar a ver qué hacía el precio en toda esta zona. Y la está respetando bastante bien. Aquí ya me ha sonado la alerta, que se la recomiendo. Cuando hayan estos fuertes movimientos, no pongan las órdenes enseguida porque pueden hacer algún retroceso bastante fuerte, como ocurrió en otras altcoins que se movieron bastante pesado y siguieron de largo, no dieron una buena configuración. Entonces es mejor poner sus alertas, identifiquen las oportunidades y ahí sí entren. En este caso está dando una bonita perspectiva de poder querer volver a subir a esta zona de resistencia, pero siento que el mercado quiere retroceder para retestear y poder continuar su camino hacia el alza. En estos momentos encontramos aquí un doji bastante interesante que ya puede estar mostrando aparición de los compradores y puede estar empujando el precio hacia arriba. Es posible que tengamos el precio subiendo a estas zonas y luego volvamos a caer acá, se mantenga un poco y pueda romper algún soporte y caer de nuevo a estas zonas en donde puede estar retesteando para poder continuar su movimiento al alza. Tenemos acá zonas interesantes en las cuales están marcadas, ¿sí? Esta de color amarillo y esta que está acá, que pueden estar mostrándonos soportes que hay que tener muy en cuenta a la hora de poner nuestras órdenes. Estas las tomamos como líneas de tendencia, ¿ok? Vamos a borrar un poquito este recuadro para que no nos confunda. Vamos a borrar este que tenemos acá. Vamos a borrar esto para que nos deje el gráfico un poquito más limpio y podamos empezar a ver las cosas de otra manera, ¿ok? Esta línea que tenemos acá amarilla es una resistencia a tener muy presente, ¿ok? Ahí puede rebotar el precio y nos puede lanzar hacia abajo, pero fíjense lo que se está marcando aquí. Es un triángulo bastante grande en el cual el precio se puede tardar bastantes días en esos movimientos. Podemos verlo de esta forma para que lo vean un poco mejor. Y aquí con esta gran subida lo que hizo fue mostrarnos la resistencia para poderla demarcar y saber que el precio puede estar dentro de todo este espacio entre soporte y resistencia, es decir, algo así, ok. Y aquí puede haber una compresión hasta el punto en donde puede o romper muy fuerte hacia arriba, confirma y continúa su movimiento al alza, o un rompimiento fuerte hacia abajo y continuar su movimiento a la baja, a las zonas que habíamos visto en anteriores videos bastante claves sobre la zona de los 21.000 y los 22.000, 23.000 dólares, ok. Pero por ahora podemos estar dentro de este triángulo grande y podemos estar en una zona de compresión hasta el punto en donde nos rompa, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar dentro de este triángulo. Lo vamos a tener como referencia, ok. Seguido a esto, lo que vamos a hacer es, bueno, borremos esto.
Borremos esto que tenemos acá y esto. Seguido de esto, vamos a tener en cuenta que tenemos ya zonas en las cuales tenemos que saber en dónde tomar ganancias, en dónde podemos entrar en un short, pero con teniendo en cuenta que esto es para tener presente esta resistencia y los stop loss cerca de estas resistencias o cerca de estos soportes. Pero ahorita estamos en un punto medio donde nos podemos ir a una temporalidad, digamos, de 1 hora, y ya podemos empezar a identificar zonas de soporte y podemos hacer pequeñas entradas para tener en cuenta todo esto. Mira, aquí puede haber algún rompimiento, confirmación, y puede ser que se está comprimiendo para despegar otra vez de nuevo hacia arriba, y podremos hacer una entrada de este estilo en un long, teniendo en cuenta estos soportes y estas resistencias. Ahí podríamos hacer prácticamente 2 unidades de riesgo. Si rompe aquí con una vela fuerte, podríamos estar saliendo, y ya estamos aprovechando algún movimiento al alza que veo bastante presencia de compradores, y nos puede estar dando una bonita entrada con un porcentaje promedio de subida en esta zona de un 2 a un 3%, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, no solamente nos quedemos con Bitcoin, sino que también empecemos a mirar otras monedas como puede ser Link, XRP, FIL, Litecoin. Hay tantas monedas. Miren lo que veo en Link, que me parece bastante interesante. Esta es la subida del día de ayer, que nos puede estar mostrando algún recorrido que pueda estar haciendo Bitcoin, y Bitcoin pareciera que estuviera apenas en esta zona. Ok, entonces puede ser que Link se nos adelante un poquito y puede estar mostrando ya un movimiento bastante interesante en donde ya retesteó, puede de nuevo bajar a estas zonas de compra. Vamos a poner aquí un recuadro, vamos a ponerlo aquí, y puede retestear toda esta parte, y podemos estar haciendo una bonita entrada ya buscando zonas más interesantes. Y fíjense lo que podemos estar observando. Estamos en temporalidad de 1 hora. Vamos a trazar líneas de tendencia que nos puedan estar dando una mejor perspectiva, y ahí ya tenemos una hermosa entrada en Link. Tenemos que tener paciencia que baje para que nos tome la entrada y aprovechar un mejor precio para irnos de para arriba. Ok, aquí vámonos a ir a la parte de arriba para encontrar zonas de resistencia más lejanas. Miren esto. Esto es una resistencia bastante interesante, en la cual fue rota con mucha presión, es decir, mucho carácter hay acá en este rompimiento, pero pareciera que no haya ido a confirmar. Listo, para que lo tengan presente. Puede ser que llegue otra vez a estas zonas, el precio, vamos a pintarlo aquí, y el precio haga algo como esto, rebote y vuelva a buscar estas zonas y se empieza a comprimir, algo similar a lo que vimos en Bitcoin. Ok, aquí podemos trazar otra línea de tendencia que nos puede ayudar a identificar hasta dónde podría estar subiendo el precio, a chocar con esta resistencia y rebotar, y ahí podríamos estar teniendo un nuevo triángulo, algunas zonas de soporte, nuevas resistencias, nuevas entradas, pero vamos yéndonos con el mercado, con lo que nos esté mostrando el mercado. Ok, ahí podemos tener grandes ganancias. Recuerden que el Link mueve muy bien. Aquí podemos estar diciendo que aquí en esta operación sería más o menos un 4 o 5%, pero si lo lanzamos a la zona de resistencia sería un 9 a un 10%. Muy interesante para que lo tengan en cuenta. Entonces fíjense las oportunidades que nos da el mercado. Vámonos a otra operación, otro activo. Vámonos, recuerden que en 1 hora estamos en Doge, esa famosa moneda de Elon Musk. Miren, zona de resistencia, vamos a marcar la zona de soportes, y aquí ya encontramos que podemos estar teniendo algo interesante aquí, y podríamos adelantarnos, si no nos llega a romper esta zona de soporte, encontrar una hermosa entrada acá que nos pueda estar dando unas bonitas ganancias. Miren lo que hacemos en tan poco tiempo. No llevamos ni 5 minutos y ya todas las operaciones que llevamos. Si rompen esta zona de resistencia, ya estaríamos en esta zona nueva de resistencia y podríamos tener hermosas ganancias. Ok, lo que tanto nos gusta. Miren eso. Se está mostrando bastante interesante el precio de Doge también. Voy a tenerla ahí en cuenta. Vamos a marcarla acá para tenerla ahí presente. Entonces, a lo que voy es prácticamente siempre
estar analizando el mercado, analizando qué está pasando con Bitcoin, qué está pasando con las altcoins y viendo si Bitcoin se está lateralizando, ver que las altcoins se empiezan a mover un poco más fuerte, porcentajes más pesados, y eso me puede permitir a mí generar ganancias en un poco más de tiempo acelerado, a diferencia que con Bitcoin, que pues se puede estar lateralizando, quedándose en un rango muy pequeñito que no me puede dar opciones de muchas entradas, pero las altcoins sí me están dando esas opciones. Entonces, mientras Bitcoin se estabiliza, nosotros estamos haciendo dinero por otros lados. Entonces, traders, hay que ser inteligentes, hay que trabajar como los grandes inversionistas lo miran, hay que aprender a hacerlo como lo hacen ellos y trabajar de forma sencilla. No se llenen de indicadores, no se llenen de miles de estrategias, porque eso los va a enredar. Háganlo de la forma más simple y verán que sí, algunas veces van a tener pérdidas, eso es normal y eso siempre está dentro de nuestro negocio. Pero lo que quiero es que siempre hagan las cosas mucho más sencillo y verán que los resultados van a ser cada vez mejores. Entonces, trader, si no estás suscrito, suscríbete, que esto te va a servir, todos estos videos, para que practiques, haz backtesting, mira tus resultados, y eso te va a llevar a tener una retroalimentación que te va a llevar mucho más lejos y a generar excelentes ganancias, que es lo que tanto nos gusta. Entonces, trader, nos vemos en el siguiente video. Esto fue un video muy rápido, pero para que vean cómo se está desarrollando el precio y cómo se está comportando con todo lo que les he estado mencionando en todos estos días, y no se lo pierdan. Dale like a este video y nos vemos en el siguiente. Chao.